Lo que te voy a contar te va a indignar. No solo por lo que se ha dicho, sino por el momento exacto en el que se ha dicho. Acaba de fallecer Mario Vargas Llosa, uno de los escritores más laureados del planeta, Premio Nobel de Literatura, y en lugar de hablar de su obra, de su legado, o de lo que ha representado para millones de personas, el foco mediático se ha desviado hacia algo que nadie esperaba, o quizás sí, su relación con Isabel Preisler y Tamara Falcó. Y es que lo que se ha filtrado las últimas horas ha dejado en shock incluso a los que ya sospechaban que esta historia escondía más sombras que luces. No estamos hablando de simples rumores de revistas. Estamos hablando de una auténtica campaña pública, orquestada, medida y lanzada tras su muerte, en la que se acusa directamente a Vargas Llosa de infidelidades, de ridiculizar a Tamara Falcó en sus cuentos, y de ser, literalmente, mezquino según palabras textuales recogidas en prensa. ¿Y quién estaría detrás de todo esto? Nada más y nada menos que Isabel Preisler y su hija Tamara. Sí, como lo oyes. Según se ha publicado en artículos recientes, el entorno directo de la socialité más mediática de España ha comenzado a hablar, y lo que están diciendo no tiene desperdicio. De hecho, lo que vas a escuchar a lo largo de este vídeo va a poner patas arriba toda la narrativa pública que conocíamos de esta relación. Porque seamos claros, ¿quién se atreve a cargar de esta forma contra un hombre que acaba de morir? ¿Quién decide poner el foco en sus supuestas traiciones y venganzas cuando ni siquiera ha pasado una semana desde su entierro? Pues bien, aquí no se trata solo de chismes, se trata de una estrategia mediática cuidadosamente elaborada para dejar bien a una parte y hundir definitivamente a la otra. Vamos por partes. Primero, el artículo explosivo que ha desatado esta tormenta asegura que Tamara Falcó pilló personalmente a Mario Vargas Llosa con otras mujeres mientras él todavía residía en casa de Isabel. Ojo, no estamos hablando de sospechas, de me han contado o de dicen que, no. Estamos hablando de que, según el relato, Tamara lo vio con sus propios ojos. Y ese habría sido el punto de no retorno. Según las fuentes que han publicado este artículo, la ruptura entre Isabel y Mario no se produjo por los celos enfermizos del escritor, como siempre se ha querido hacer creer, sino porque fue pillado en actitud comprometida. Y no una vez, varias. Pero aquí no acaba la cosa. Lo más fuerte llega cuando se dice que Mario Vargas Llosa se vengó de Tamara Falcó por haberlo descubierto, a través de un cuento. Sí, lo has oído bien. El Nobel de Literatura, según afirman, habría modificado su obra para lanzar indirectas contra Tamara. El cuento en cuestión se titula Los vientos, y en él se hace referencia a las Islas Marquesas, una alusión directa y sarcástica al marquesado de Griñón, título que Tamara heredó de su padre. Pero hay más. En ese mismo relato se habrían mezclado referencias filosóficas, teológicas y culinarias, en clara burla, según el artículo, a los intereses personales de Tamara, su fe religiosa y su afición por la cocina. Ojo a esto, porque si fuera cierto, no estaríamos ante una simple indirecta, estaríamos ante una humillación pública y literaria contra la hija de su expareja. Y todo esto, supuestamente, con Isabel Preisler como testigo directo. De hecho, según la periodista Paloma Barrientos, Isabel habría dicho que Vargas Llosa murió enamorado de ella, pero que tras la ruptura se convirtió en un hombre melancólico, apagado, irreconocible. Todo esto se cuenta en un artículo que más parece un ensayo de ajuste de cuentas que un homenaje póstumo. Pero aquí viene lo más delicado. Se revela que la exesposa de Vargas Llosa, Patricia Llosa, habría enviado una carta a Isabel en los primeros días de su relación, advirtiéndole que Mario tenía tendencias reincidentes a las infidelidades. Que lo suyo con las aventuras era habitual, constante, y que tuviera cuidado. ¿Qué hizo Isabel con esa carta? Según se cuenta, la ignoró por completo. Decidió seguir adelante. Por amor, por ambición o por prestigio. Eso no lo sabemos. Pero sí sabemos que años después, cuando se rompió la relación, eligió una estrategia pública muy clara. No dijo que la habían engañado. Dijo que se aburría, que había celos, que había diferencias irreconciliables. Y así construyó su versión, esa que ahora se está reinterpretando. Y es que aquí hay una doble estrategia. Por un lado, se lanza una campaña post-mortem que destroza la imagen pública de Vargas Llosa, y por otro, se refuerza la de Isabel como la mujer digna, elegante, que supo callar y mantener la compostura. Pero, ¿y si no fue tan así? Porque hay algo que no encaja. ¿Por qué esperar a que fallezca para contar todo esto? ¿Por qué lanzar estas acusaciones justo ahora que ya no puede defenderse? ¿Por qué Tamara Falcó, que jamás habló del tema públicamente, decide que ahora sí es el momento? ¿Acaso estamos ante una maniobra para desviar la atención de algo más? ¿O simplemente se trata de una estrategia para limpiar la imagen de Isabel, construyendo una narrativa en la que la víctima es ella, y el monstruo, Mario? Lo que está claro es que lo que empezó como un homenaje póstumo se ha convertido en un juicio mediático a puerta cerrada. Y el acusado ya no puede hablar. Y mientras el mundo entero aún intenta procesar la muerte de uno de los grandes referentes literarios del siglo XX, en España estamos asistiendo a una ejecución pública cuidadosamente orquestada.
Porque lo que parecía un simple homenaje a Vargas Llosa se ha convertido en una demolición a conciencia de su figura, pero con un detalle todavía más inquietante: no lo están haciendo sus enemigos políticos, ni sus críticos más feroces. Lo están haciendo desde dentro, desde su propio entorno más cercano. La maquinaria mediática que rodea a Isabel Preisler se ha puesto en marcha, y no precisamente para llorar al escritor, sino para reescribir su historia, pero con un guión que lo deja en el papel del villano. Y quien lleva el látigo, según estos artículos, es nada menos que Tamara Falcó. La niña buena, la marquesa de Griñón, la católica devota, la hija ejemplar, ahora reconvertida la supuesta portadora de la gran verdad. Porque, si damos por cierto lo que se ha publicado, que no deja de ser información que hay que poner siempre en cuarentena, pero que ahí está, Tamara fue testigo presencial de cómo Mario Vargas Llosa habría tenido encuentros comprometedores con otras mujeres mientras vivía bajo el mismo techo que su madre. Y esto, lejos de contarlo en su momento, lo habría guardado durante años como un secreto de familia, hasta que ha decidido soltarlo, justo cuando él ya no puede rebatirlo. ¿Casualidad? ¿Venganza encubierta? ¿Control de narrativa mediática? Cada cual que saque sus conclusiones. Pero lo que está claro es que Tamara ha pasado de ser un personaje ornamental en esta historia a convertirse en la voz autorizada que pone las cartas sobre la mesa. Y lo hace con precisión quirúrgica, cuenta lo justo, sugiere mucho más, y deja que los medios hagan el resto. Ahora bien, ¿por qué tanto revuelo con lo del cuento? ¿Por qué se le da tanta importancia a esa supuesta burla literaria hacia Tamara? Pues porque, según la versión que ha salido a la luz, Mario habría canalizado su resentimiento con la hija de Isabel, que recordemos, fue quien lo pilló infraganti, escribiendo una venganza en forma de cuento. En concreto, una actualización de su obra Los vientos, donde hace alusión a las Islas Marquesas y a una joven interesada en la fe, la cocina y la filosofía. Vamos, un retrato velado pero reconocible de Tamara. Y esto, claro, ha sentado como un puñal en casa Preisler. Porque se interpreta como una forma de ridiculizarla públicamente. Como un ataque personal disfrazado de literatura. Como un último golpe bajo del novel antes de su retirada. Pero lo curioso es que la respuesta a ese golpe, si es que existió, no ha tardado ni 5 días tras su muerte. Una ofensiva mediática donde no se habla de sus libros, ni de sus premios, ni de su papel en la historia contemporánea, sino de sus infidelidades, de sus venganzas y de sus bajas pasiones. Y es aquí donde aparece el testimonio de Patricia Llosa, la exesposa del escritor. Porque, según se ha filtrado, ella ya había advertido a Isabel de lo que iba a pasar. Le envió una carta, una especie de aviso, casi una profecía, en la que le decía claramente que Mario tenía tendencia a meterse en líos amorosos, que su historial sentimental estaba marcado por revoloteos, y que debía tener cuidado. ¿Qué hizo Isabel? Según estas fuentes, hizo oídos sordos. Y siguió adelante con la relación. Quizás por amor, por estatus, por imagen. Solo ella lo sabe. Pero lo que sí queda claro es que cuando todo se rompió, eligió no contar la verdad, al menos según estas versiones. No dijo que la habían traicionado. Dijo que estaba aburrida, que había celos, que no se entendían. Y así, protegió su imagen. Porque claro, Isabel Preisler jamás puede ser la víctima de una infidelidad. No. Ella siempre rompe por decisión propia, por dignidad, por mantener su trono. Y aquí viene una de las partes más duras de todo este escándalo. Porque el artículo filtrado insinúa que Isabel, a pesar de todo lo que sabía, prefirió mantener las apariencias. Que Tamara le habría contado lo que vio con sus propios ojos, pero que ella no quiso hacerlo público. Que construyó una ruptura elegante para no mancharse. Para no quedar como una mujer traicionada. Y eso, según el texto, la habría destrozado por dentro. Ojo a la frase, Tamara le contó la verdad. Y esa verdad la destruyó. Una frase lapidaria que busca despertar empatía, pero que también pone de manifiesto el grado de frialdad con el que se ha manejado toda esta historia. Y mientras tanto, ¿dónde está el legado de Mario Vargas Llosa? ¿Quién se acuerda de sus novelas, de su compromiso político, de su trayectoria intelectual? Nadie. Todos hablando de que si fue mezquino, que si era un ególatra, que si quería salir en las revistas, que si era un viejo verde, y todo esto, sin que él pueda replicar ni una palabra. Esto no es un homenaje. Esto es un ajuste de cuentas con tinta roja. Y ahora empieza el verdadero espectáculo. Porque esto no se va a quedar aquí. Ya están saliendo nuevas voces que defienden la figura del escritor, que desmienten las acusaciones, que aseguran que todo forma parte de una campaña para reescribir la historia y dejar a Isabel como la gran dama sacrificada. Y hay más. Mucho más. Porque en la próxima parte vamos a analizar las contradicciones del discurso de Isabel Preisler, los motivos ocultos de Tamara para hablar ahora, y la verdadera guerra de poder que se esconde tras todo este montaje mediático. Y ahora agárrate bien, porque vamos a entrar en la zona más oscura y más sucia de esta historia. Aquí ya no hablamos solo de traición, de despecho o de venganza,
Aquí hablamos de control absoluto del relato, de manipulación mediática, y de cómo Isabel Preisler, una experta en eso de manejar los hilos de su imagen, ha movido ficha para quedar como víctima de una historia que, según muchos, ella misma ayudó a construir. Porque, vamos a ver, si Tamara Falcó supuestamente vio a Mario Vargas Llosa en actitudes comprometedoras con otras mujeres mientras vivía con su madre, ¿por qué no lo contó entonces? ¿Por qué calló tanto tiempo? ¿Por respeto? ¿Por miedo? ¿O porque, sencillamente, estaban esperando el momento perfecto para soltar la bomba y asegurarse de que nadie pudiera responderles? Es muy fácil hablar cuando el otro ya no está. Es muy cómodo desenterrar lo que no te atreviste a denunciar en su día, cuando sabías que podía haber réplica. Y ahora, de pronto, aparecen con artículos, declaraciones, cuentos reinterpretados y verdades que supuestamente llevaban años guardadas bajo llave. Y cuidado, porque en esa misma línea, el texto insinúa que Isabel Preisler siempre lo supo todo. Que la carta de advertencia de Patricia Llosa le dejó claro desde el principio quién era Mario. Que sabía perfectamente lo que podía pasar. Que, de hecho, ella también había sido la otra en su momento, cuando Patricia aún era su esposa. Pero claro, cuando a ti te va bien, lo de la otra no molesta tanto. Ahora, cuando tú te conviertes en la engañada, la historia cambia. Y aquí es donde empieza a desmontarse el discurso. Porque si Isabel sabía quién era Mario, si Tamara lo vio con sus propios ojos, si la relación ya estaba resquebrajada por dentro, ¿por qué seguir adelante con el romance? ¿Por qué tantos posados? ¿Tantas exclusivas? ¿Tanta portada de revista? ¿Tanto show mediático? Muy sencillo, porque daba imagen, daba estatus y daba poder. Porque estar con un Nobel de literatura no es cualquier cosa. Y porque la familia Preisler sabe perfectamente que su verdadera fuerza no está en los sentimientos, sino en la marca, en la imagen, en lo que proyectan. Y tener a Mario Vargas Llosa en la mesa de Navidad era puro oro para la familia. Pero claro, cuando el globo se pincha, hay que buscar una salida elegante. Y aquí es donde la maquinaria mediática se pone en marcha. Primero, una ruptura civilizada. Después, rumores de celos. Más tarde, se insinúa que él era posesivo. Y ahora, con Mario ya bajo tierra, se filtra la verdadera historia. Con Tamara como testigo estrella y con Isabel en el papel de heroína silenciosa. Y cuidado, porque el cuento de la venganza literaria no es ningún detalle menor. Decir que un premio Nobel ha usado su obra para ridiculizar a una joven, por mucho que esa joven sea Tamara Falcó, es algo gravísimo. Lo acusan de mezquino, de cruel, de rencoroso. Y todo, por incluir un par de frases irónicas en un cuento que, según ellos, está inspirado en Tamara. ¿Y cómo responden? Con una ofensiva mediática donde se mezclan datos personales, declaraciones de terceros y supuestas escenas privadas. Un relato tan medido, tan cargado de frases diseñadas para generar compasión, que uno no puede evitar preguntarse, ¿quién lo ha escrito de verdad? ¿Paloma Barrientos? ¿O el equipo de imagen de Isabel Preisler? Y si esto no fuera ya suficientemente escandaloso, resulta que todo este bombardeo informativo ha salido en tiempo récord. Apenas unos días después del fallecimiento del escritor. Sin respeto, sin pausa, sin tregua. Como si estuvieran deseando que llegara el momento para lanzar la artillería. Como si lo tuvieran todo preparado desde antes. Y aquí entra una cuestión clave. ¿Por qué ahora? ¿Qué les lleva a sacar toda esta información justo cuando el protagonista no puede defenderse? Pues porque, si lo piensas bien, es el momento perfecto. Mario ya no puede hablar. No puede responder. No puede matizar. Y todo lo que se diga de él, se quedará como verdad para el público. Pero cuidado, porque hay otra lectura aún más inquietante, la necesidad de limpiar la imagen de Isabel Preisler a toda costa. Porque en los últimos años, su figura se ha ido desgastando. Ya no tiene el brillo de antaño. Ya no es la reina de corazones indiscutible. Y su entorno lo sabe. Sabe que necesita volver a la primera línea. ¿Y qué mejor forma que con una historia donde ella sufre, donde ella se sacrifica, donde ella calla, mientras el hombre, como siempre, es el malo de la película? Y entre todo este juego mediático, está Tamara. La hija devota. La que lo sabía todo. La que aguantó en silencio. Y la que ahora, en nombre de su madre, suelta las verdades que nadie se atrevía a decir. ¿Pero de verdad alguien cree que esto no está milimétricamente medido? ¿Que no se ha planeado cada palabra? ¿Cada titular? ¿Cada frase destinada a crear la imagen de un Mario vengativo y mezquino? Esto no es justicia. Esto es venganza. Pero no la literaria. La social y mediática. Y tú, como espectador, tienes que decidir si te lo crees, o si ves lo que hay detrás de todo esto. Una familia obsesionada con su imagen, que ha esperado el momento exacto para ajustar cuentas sin que nadie pueda decir lo contrario. Y lo más triste es que, en el camino, la figura de Mario Vargas Llosa está siendo triturada sin piedad. Ya no es el Nobel. Ya no es el intelectual. Ahora es simplemente el infiel, el rencoroso, el que se burló de Tamara.
Y todo esto, gracias a una operación que no busca justicia, sino redención pública para Isabel Preisler. Si hay algo que puede ponerlo todo patas arriba, es descubrir lo que aún no se ha contado. Y en la siguiente parte, vamos a hablar de la parte más sucia, más desconocida y más polémica de este triángulo mediático. ¿Y sabes lo peor de todo esto? Que mientras unos lloran la pérdida de un Nobel, otros están usando su nombre como escudo, o como Diana. Porque aquí ya no se trata de amor, de celos ni de literatura. Esto es un ajuste de cuentas en toda regla. Una hora que no estás, me toca a mí contar la historia con toda la mala leche posible. Vamos a hablar claro. Lo que ha hecho Tamara Falcó es una bomba contemporizador. Ha esperado, ha callado, ha sonreído en público, ha hecho de hija obediente, de marquesa modosita, de dama de portada. Pero ahora que el cuerpo aún está caliente, con perdón, ha decidido hablar. ¿Por amor a la verdad? ¿Por justicia? ¿O por imagen? Porque claro, cuando una figura como la de Mario Vargas Llosa desaparece, lo que queda es la narrativa. Y esa narrativa se puede moldear. Y aquí la están moldeando con una precisión quirúrgica, con una intención que huele a revancha desde el primer segundo. Dicen que Tamara pilló a Mario en actitudes comprometedoras. ¿Pero qué significa eso? ¿Un beso? ¿Un mensaje? ¿Un encuentro? ¿Un rumor de pasillo? Nadie lo aclara. Nadie concreta. Solo dicen comprometedoras. Y con eso ya vale para arrastrarlo por el fango. Porque la ambigüedad es la mejor amiga de la calumnia. Insinúas, pero no pruebas. Acusas, pero no concretas. Así, nadie te puede demandar. Jugada maestra. Y a esto le sumamos el supuesto ataque literario de Mario a Tamara en su cuento Los vientos, donde, según dicen, se burla de su título nobiliario, de su cocina y hasta de su fe. Vamos, que el Nobel habría cogido un folio, se habría sentado con el boli en la mano, y habría pensado, a ver cómo me cargo a la hija. ¿De verdad? ¿Nos están tomando por tontos? Porque lo curioso es que Tamara Falcó jamás ha sido una figura neutral en todo esto. Desde que se convirtió en la niña de papá de la televisión, ha jugado muy bien sus cartas. Que si máster de cocina, que si conversión religiosa, que si marquesa, que si boda, que si ruptura. Todo bien milimetrado. Todo bajo control. Y ahora, en cuanto salta el escándalo con Mario Vargas Llosa, se posiciona con su madre, lanza indirectas, da entrevistas y alimenta esa imagen de víctima colateral. ¿Pero de verdad Tamara no sabía quién era Mario desde el principio? ¿De verdad nadie le dijo que ese hombre había dejado a su esposa tras décadas por una mujer más mediática? ¿De verdad alguien cree que la ruptura fue una sorpresa? Porque si hay algo que Isabel Preisler domina como nadie, es el arte de mantener las apariencias hasta que ya no hacen falta. Y cuando el castillo de cartas se cae, se hace a su manera. Con filtro. Con luces. Con titulares elegidos. Con el dolor perfectamente calculado. Y ahora, lo más escandaloso, la revelación de que Patricia Llosa, la exmujer de Mario, envió una carta a Isabel Preisler advirtiéndole de todo. Una carta en la que le decía, abiertamente, que Mario era infiel por naturaleza. Que no confiara. Que se preparara. ¿Y qué hizo Isabel? Nada. Siguió. Calló. Y posó. ¿Por amor? ¿O porque era muy rentable? Porque con Mario al lado, Isabel recuperó una visibilidad que ya no tenía. Volvió a las portadas, a las cenas, a los focos. Y durante años vendió una historia de amor que ahora quiere dinamitar desde dentro. Pero claro, ella no habla. Deja que lo hagan otros. Esa es su especialidad, hablar sin decir, acusar sin mancharse. Y lo más grave, ahora que Mario ya no puede responder, lo convierten en el mezquino. En el hombre que se vengó de una niña con un cuento. Un cuento. Como si un premio Nobel se dedicara a eso, a escribir cuentos para ridiculizar a una influencer metida a marquesa. ¿Tú te lo crees? Porque yo no. Y ojo, que no estamos defendiendo a nadie. Pero aquí hay una campaña evidente para reescribir la historia a favor de una imagen pública que se está resquebrajando. Isabel no es lo que era. Tamara ya no convence como antes. Y hay que hacer limpieza. ¿Y quién mejor que Mario para convertirse en el villano que lo justifica todo? Un villano muerto. El mejor tipo de villano para un escándalo mediático. Y mientras tanto, la opinión pública se divide. Porque hay quien aún se cree que Isabel es esa reina intocable, esa mujer de hierro que ha sufrido en silencio. Y otros que ven claramente una estrategia de manual para blindar su legado social y económico, sacrificando la imagen de un escritor que ya no puede decir nada. ¿Y dónde quedan los valores? ¿La discreción? ¿La dignidad en el duelo? Porque todo esto no es una filtración. Esto es una ejecución pública, con Tamara como testigo estrella, con Paloma Barrientos como cronista oficial, y con Pilar Eire aportando esa dosis de credibilidad emocional que también funciona entre el público mayor. Pero si algo está quedando claro, es que esto no va de amor. Va de poder, de venganza y de reputación.
Y lo más grave, lo más duro, lo que duele hasta el alma, es que todo este escándalo, este circo mediático, ha enterrado por completo el legado literario de un Nobel. Ya nadie habla de su obra, de sus libros, de sus ideas. Solo se habla del supuesto cuento vengativo, de las cenas secretas, de las cartas cruzadas. De todo, menos de lo que realmente debería importar. ¿De verdad vamos a permitir que la historia de uno de los mayores intelectuales de habla hispana termine convertida en un episodio más de Sálvame versión elitista? Porque eso es lo que están haciendo. Convirtiendo una vida de letras en un culebrón de deluxe. Y lo que viene en la página final va a encender a muchos. Porque vamos a romper esa narrativa dulce, esa historia diseñada para dar pena, y vamos a poner sobre la mesa lo que muchos piensan y no se atreven a decir. Y llegados a este punto, uno ya no sabe si está leyendo una novela de espías, una venganza histórica o un ensayo sobre la hipocresía social de la alta sociedad. Pero lo que sí tenemos clarísimo es que el silencio que ha guardado durante años Tamara Falcó ha explotado en el peor momento posible, el más delicado, el más sucio y el más mediático. Porque si algo ha quedado claro en todo este espectáculo es que aquí nadie está llorando a Mario Vargas Llosa, al menos no públicamente. Lo están usando. Y lo están usando como herramienta para limpiar culpas, redirigir narrativas y proteger reputaciones que estaban en la cuerda floja desde hace tiempo. Mario, el Nobel, el intelectual, el escritor brillante, ha pasado de ser un referente cultural a ser la excusa perfecta para justificar traumas personales y estrategias públicas de dos mujeres con mucha prensa y aún más poder mediático. Y sí, lo vamos a decir sin rodeos, lo que han hecho Isabel Preisler y Tamara Falcó es una ejecución reputacional en frío, perfectamente orquestada, medida y lanzada justo cuando el objetivo no puede defenderse. Seamos honestos, si esto se hubiera dicho en vida de Mario, habría ruedas de prensa, entrevistas cruzadas, declaraciones literarias o incluso demandas. Pero ahora no. Ahora todo vale. Ahora es la hora del relato único. Y en ese relato, ellas siempre salen limpias. La narrativa es la siguiente: Mario era celoso, mezquino, infiel, vengativo, e incluso ridiculizaba a una pobre muchacha, Tamara, que solo le mostró cariño. Y claro, ese cuento publicado, esa referencia a las Islas Marquesas, ese tono irónico, lo convierten automáticamente en un maltratador emocional disfrazado de escritor. Todo encaja para el relato perfecto. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué justo después de su fallecimiento? ¿Por qué no se dijo antes? ¿Por qué no se enfrentó públicamente mientras él podía responder? Porque era más rentable callar, esperar, y soltar la bomba justo cuando no hay margen de respuesta. Lo han hecho con frialdad. Y con intención. Y cuidado con los datos. Porque según la periodista Paloma Barrientos, fue la propia Tamara quien lo pilló con señoritas, en su casa, durante la relación con Isabel. Pero todo esto no salió entonces. ¿No os parece raro? ¿No os resulta extraño que no explotara en el momento? ¿Por respeto? ¿Por miedo? ¿O por cálculo? Porque no olvidemos que Tamara construyó su imagen pública precisamente en paralelo a la figura de Mario Vargas Llosa. Cuando su madre volvía a ser portada con él, Tamara se colaba de paso. Que si la marquesa de Griñón, que si la boda fallida, que si el máster, que si su fe. Todo encajaba en un cuento de hadas moderno. Hasta ahora. Ahora todo eso se ha desmontado. Y la imagen de Mario, que muchos seguían defendiendo como la de un hombre culto, reservado, elegante, ahora es la de un traidor, un vejestorio vengativo y un infiel empedernido, según esta campaña orquestada con precisión. Pero vamos más allá. Lo que están haciendo con esta narrativa es reescribir la historia. Y lo están haciendo a través del sentimentalismo fácil. Que si Tamara fue cariñosa, que si Isabel cayó por dignidad, que si Patricia avisó por carta, que si Mario ridiculizó la fe católica de Tamara, que si su cuento fue un dardo, todo lleno de frases diseñadas para generar compasión, empatía y, por supuesto, odio hacia él. Y ojo, que aquí no estamos justificando nada. Si hubo infidelidades, si hubo momentos incómodos, si hubo humillaciones reales, es legítimo contarlo. Pero no cuando ya no hay posibilidad de defensa. No cuando el cadáver está aún caliente. No cuando estás de luto. No cuando se supone que el homenaje es literario y no vengativo. Esto no es justicia. Esto es venganza mediática en horario de máxima audiencia. Y lo más tremendo es cómo los medios se han volcado con la historia. Todos los titulares se centran en la ruptura, en las venganzas, en los cuentos con indirectas, en el sufrimiento de Isabel y en las lágrimas de Tamara. ¿Y su obra? ¿Y su legado literario? Sepultado por una tormenta de titulares rosas que lo han convertido en carne de deluxe. Un hombre que ganó el Nobel, que escribió obras maestras, que debatió con presidentes y filósofos, reducido ahora a el ex de Preisler que ridiculizó a su hijastra en un cuento. ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está la memoria cultural? ¿Dónde está la ética periodística? Y esto no es solo culpa de las protagonistas. Aquí hay un entramado mediático dispuesto a hundir lo que haga falta si con ello se gana audiencia y clics.
Desde los programas de corazón hasta las revistas digitales, todos han aprovechado la ocasión para subirse al tren del escándalo, dejando a un lado cualquier atisbo de humanidad. Pero vayamos al detalle más revelador. Se dice que Isabel recibió una carta de advertencia de Patricia Llosa. Una carta en la que su exmujer le decía claramente que Mario tenía un historial de infidelidades. Que no se fiara. Y que tuviera cuidado. Isabel lo sabía. Lo sabía desde el principio. Y aún así, aceptó entrar en la relación. Y ahora, años después, juega la carta de la víctima engañada. Una víctima que, por cierto, fue la otra cuando él aún estaba casado. Es decir, Isabel empezó como amante. Pero ahora quiere ser mártir. Y esa contradicción es la clave de toda esta historia. Porque el relato mediático que ahora nos quieren vender es que Isabel cayó por dignidad, que Tamara sufrió en silencio, y que Mario fue un manipulador emocional de primera. Pero lo cierto es que todos sabían con quién estaban tratando. Nadie era inocente. Todos jugaban su papel. Y ahora que el telón ha caído, cada uno quiere salir limpio del escenario. Pero la verdad, la que duele, la que no se quiere decir, es que todo esto no va de amor ni de traición. Va de imagen. De reputación. De cómo se quiere quedar cada uno en el recuerdo del público. Tamara quiere ser la hija leal que defendió a su madre. Isabel quiere ser la dama elegante que sufrió en silencio. Y Mario, el que ya no está, no puede corregir nada. Y eso, amigos, es lo más injusto de todo este escándalo. Porque ahora vienen los libros, las portadas, las entrevistas, las declaraciones filtradas, los biógrafos oportunistas, las cartas reveladas, los cuentos interpretados. Todo eso ya está en marcha. La maquinaria está en funcionamiento. Y lo que empezó como una relación sentimental se ha convertido en una guerra post-mortem, donde el que pierde, como siempre, es el que ya no puede defenderse. Y mientras tanto, el público asiste, una vez más, a una función cuidadosamente montada para que aplaudamos a las de siempre, y olvidemos al de siempre. Y cuidado, que esto no ha terminado. Lo más duro está por venir. Porque cuando empiece el desfile de declaraciones, cuando salgan los testimonios nuevos, cuando se filtre el cuento completo, cuando empiecen los programas a desgranar párrafo a párrafo las supuestas humillaciones a Tamara Falcó, entonces sí que veremos el verdadero nivel de esta campaña. Y ahora, dime tú que llevas toda la vida viendo cómo se fabrican los ídolos, cómo se destruyen reputaciones, cómo se eleva a unos mientras se entierra a otros, ¿de verdad crees que esto es justo? Porque aquí no estamos hablando solo de un Nobel de literatura. No. Aquí estamos hablando de cómo la imagen pública puede ser utilizada como un arma de destrucción masiva, incluso cuando el objetivo ya no está entre nosotros. ¿A qué punto hemos llegado como sociedad para permitir que un fallecimiento se convierta en una excusa para lanzar cuchillos? ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde están los límites? Hoy, el nombre de Mario Vargas Llosa no llena titulares por su obra, ni por sus discursos, ni por sus libros, ni por su legado. No. Hoy el nombre de Mario circula como moneda barata de cambio entre revistas del corazón, influencers de medio pelo y portavoces del drama con cara de dignidad y fondo de billete. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Tamara Falcó ha hecho bien en airearlo ahora? ¿Crees que Isabel Preisler, con todos los años de silencio que tuvo, ahora está legitimada para alzarse como mártir? Porque, cuidado, aquí la jugada es muy clara. Lo que se está intentando vender es que Isabel fue una mujer engañada, traicionada, y encima cayó con elegancia. Y Tamara, la hija valiente, fue la que supo la verdad, la que se comió el silencio, y la que ahora se libera públicamente de esa carga. Pero claro, eso encaja perfectamente con una estrategia de imagen. Con una marca. Porque tanto Isabel como Tamara no son solo personas. Son productos. Y cuando un producto necesita lavarse, relanzarse o protegerse, se recurre al recurso más antiguo del mundo, el victimismo bien envuelto. Y qué casualidad, que justo cuando Mario ya no puede hablar, salen todos los titulares. Justo ahora, que no puede defenderse. Justo ahora, que ya no puede mirar a cámara y decir eso no es cierto. Justo ahora, que ya no puede escribir otro cuento. Y no nos cuentes que es por justicia. Ni por redención. Ni por dignidad. Esto es puro control del relato. Esto es televisión emocional con fondo de marketing. ¿Por qué? ¿De verdad crees que a Isabel Preisler, con todo lo que ha vivido, le importaba una infidelidad más o menos? ¿De verdad crees que Tamara Falcó ha sufrido en silencio todos estos años y ahora, de repente, decide hablar por amor a la verdad? No. Esto no va de verdad. Esto va de poder. De poder controlar cómo se cuenta la historia. De poder controlar quién queda limpio y quién queda sucio. De poder decidir quién fue el verdugo y quién la víctima. Y es ahora cuando te hago la pregunta más importante. ¿Tú qué crees? ¿Crees que Mario Vargas Llosa fue un traidor, un cínico y un hombre que jugó con las emociones de una madre y su hija? ¿O crees que estamos asistiendo a la mayor operación de blanqueamiento de imagen de los últimos años, orquestada por las dos mujeres más mediáticas de España?
Déjamelo claro en los comentarios. Porque quiero saberlo. Quiero saber qué opinas tú, que tienes la cabeza fría y los ojos abiertos. Tú, que ya has visto demasiadas veces cómo la televisión manipula, cómo se fabrican las lágrimas, cómo se ensaya la indignación. Tú, que sabes lo que es la vida real. Tú, que no puedes pagar la hipoteca, que no llegas a fin de mes, que tienes que recortar en la compra del supermercado, y mientras tanto ves cómo estas élites viven del cuento. ¿Te lo crees? ¿De verdad te crees que esto es justicia emocional? Porque aquí hay algo que ya no se puede esconder más. Estamos asistiendo a un relato perfectamente diseñado. Diseñado para que tú llores con Tamara. Para que tú sientas empatía por Isabel. Y para que tú, sin darte cuenta, odies a Mario Vargas Llosa. Ese que ya no puede decir nada. Van a salir más cuentos, más versiones, más cartas ocultas, más testimonios sacados de la nada, y cada uno tendrá una sola intención, que tú solo recuerdes a Mario por sus errores personales, y no por su talento. ¿Vamos a dejar que la memoria de una figura cultural se manche sin pruebas contundentes? ¿Vamos a aceptar que el juicio público se celebre con una sola parte presente? Porque aquí no se está defendiendo a Mario. Se está defendiendo algo mucho más grande. Se está defendiendo la verdad. La verdad completa. No la que interesa. No la que conviene. Así que si tú también estás cansado de estas guerras de poder disfrazadas de testimonios sinceros, si tú también estás harto de que te manipulen con frases bonitas y lágrimas oportunas, te lo digo claro, este es tu canal. Aquí vamos a contarlo todo. Aquí vamos a señalar lo que otros callan. Aquí vamos a mirar detrás de las portadas. Y vamos a decir lo que muchos no se atreven a decir por miedo a perder el favor de la reina de corazones o de su heredera. Así que dale al botón de suscribirte. Porque aquí no hay censura emocional. Dale al like si tú también crees que ya está bien de utilizar los funerales para lanzar venganzas. Y sobre todo, deja tu opinión aquí abajo. Que te quiero leer. Que tu voz cuenta. Que tú no eres uno más. Tú formas parte de esto. Y sin ti, no se puede desenmascarar lo que hay detrás del telón. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por no tragarte el relato sin cuestionarlo. Y gracias, sobre todo, por formar parte de esta comunidad que no se calla. Esto no ha hecho más que empezar. Nos vemos en el próximo bombazo. Aquí. Donde el salseo no se maquilla. Se desvela.